8 de la mañana, 51 minutos. Nos metemos en temas de actualidad. Los coordinadores de la bancada de la coalición de gobierno se reunieron con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para marcar prioridades legislativas para este año. Bueno, para hacer un repaso de los temas y cuáles son las prioridades para el gobierno, que recibimos esta mañana al senador nacionalista Carlos Cami. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, ahora una vez que se saldó, ¿no? Ya pasamos el tema del referéndum, ¿cómo se empieza a diagramar la nueva etapa de trabajo? Precisamente con ese propósito nos reunimos la pasada jornada con la vicepresidenta de la República, los coordinadores de las bancadas de todos los partidos en el Parlamento. El objetivo es organizar la agenda parlamentaria en un año especial. Es un año que se ubica en la mitad del periodo de gobierno. Tiene que ser un año productivo desde el punto de vista parlamentario. Es un año bisagra. Es un año bisagra, es un año importante sin duda, y también que comienza tarde en tanto lo atrasó, si vale el término, lo que fue el referéndum. Más allá de que en sí mismo fue un acto legislativo, ¿verdad? Porque ni más ni menos lo que sucedió el pasado domingo fue que la ciudadanía sustituyó a los parlamentarios y fue quien legisló. En este caso dejó firme, plenamente vigente una ley. Y la ley de urgente consideración, que es una ley muy importante, tal vez de las más importantes en este gobierno, porque consagra en buena medida el pensamiento del gobierno. Tenemos que separar distintos temas y por eso es importante, y fue en lo que quedamos, organizar la agenda parlamentaria. Por un lado tenemos iniciativas del Poder Ejecutivo que han sido anunciadas y que tienen prioridad para el gobierno, para la coalición de gobierno en particular. Por otro lado tenemos proyectos de ley pendientes. En el Senado de la República hay 113 proyectos de ley en las distintas comisiones tratándose. En algunos casos con media sanción, en otros casos como primera cámara. Algunos son iniciativas del Poder Ejecutivo, otros son iniciativas de la coalición de gobierno, otros son iniciativas del Frente Amplio. Hay 8 minutas de comunicación, que son proyectos de ley que, como requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo por la temática de la que se refieren, son planteados con el formato de proyecto de ley, pero van como propuesta a que tome o no el Poder Ejecutivo. Y hay 14 proyectos de ley que fueron desarchivados a solicitud de distintos senadores que provienen de la anterior legislatura y que no fueron tratados. Por tanto, iniciamos este periodo con un paquete importante, pendiente de tratamiento de proyectos de ley y a su vez anuncios del Poder Ejecutivo y también iniciativas de otros legisladores, de distintos legisladores de la coalición o del Frente Amplio, que tenemos iniciativas nuevas. Bueno, eso hay que ordenarlo. Habrá que armar prioridades, entonces, y exactamente. ¿No? ¿Son las mismas las prioridades para, por ejemplo, el Partido Nacional que para otros miembros de la coalición? Pienso ahora, por ejemplo, en Cabildo Abierto, que viene impulsando otros proyectos. Algunas sí, otras no. Es decir, recordemos que la coalición de gobierno se conformó antes de la elección nacional y fue, o del balotaje, y fue un compromiso con el país, así se llamó, y tuvo también, creo que esto es una referencia histórica, es algo inédito, la conformación en un compromiso escrito. Por tanto, ahí están determinadas líneas de acción que se le ofrecieron a la ciudadanía cuando se le pidió la confianza, y en eso se fundamentó la coalición de gobierno. Hay cosas que están ahí, son las acordadas, son las que nos identifican, son las que conformaron la coalición, son prioridades de la coalición. Hay algunos temas que pueden ser prioridad o interés para los distintos partidos que están por fuera de eso, y obviamente es legítimo que así lo sea, y de hecho sucede de esa forma. Hay proyectos que han sido presentados, hemos escuchado anuncios de distintos legisladores expresando el interés o anunciando la presentación de alguna iniciativa, y eso es lo que hemos concordado que tenemos que coordinar y priorizar, determinar cuáles son los aspectos prioritarios a tratar. El próximo lunes vamos a tener la primera coordinación de bancada, tanto de los partidos de la coalición como del propio Frente Amplio, con el propósito de cada uno establecer
cuáles son las listas de prelación, las listas de prioridades de asuntos de mayor interés legislativo para cada partido. Ahora, senador, pensando en la coyuntura que estamos atravesando, el aumento de precios, la situación que están viviendo los uruguayos, ya pasamos el referéndum, ¿cuáles serían esas prioridades? Porque ayer hubo esta reunión, existió esta reunión con la vicepresidenta y los partidos de la coalición de gobierno. ¿Por dónde se empezaría? Para empezar a delinear un poco cómo empezarían. El gobierno tiene marcadas algunas prioridades. El propio presidente de la República resumió algunas de ellas. Y seguridad social, en la misma por ejemplo. jornada. La vicepresidenta mencionó también la ley de usura, ¿no? Sí, a ver. Pero uno piensa, tal vez la ley de usura no es algo tan urgente viéndolo, ¿no? Para la situación actual del país, sí viene retrasado desde el año 2020, si no me equivoco. Hay un proyecto de ley del diputado Daniel Peña, concreto, que ha presentado con ese propósito y lo ha establecido desde su bancada como una de las prioridades. Pero el gobierno ha determinado, por ejemplo, el tema de la reforma educativa. Incluso es muy importante en este aspecto el resultado del pasado domingo, porque consagraba la ley de urgente consideración un capítulo muy importante que tenía que ver con la educación. Y hay 34 artículos concretos que estaban sometidos a referéndum que tenían que ver con educación. El tema educativo es prioridad. El tema de los asentamientos, ese es un tema, yo diría que vergonzante para el país, que tiene muchísimos años, que ha atravesado gobiernos y que es una prioridad. Fue parte de la discusión de la modificación presupuestal última, cuando estuvo vinculado al tema de colonización, lo recordamos, fueron de los artículos que más se discutieron en el ámbito parlamentario. El tema de la seguridad social es un tema pendiente para el país y se ha conformado una comisión especial de técnicos, de notables, que han realizado un trabajo importante en el tema. Bueno, viene el tiempo en este año de analizar las decisiones. Y después hay iniciativas que tienen que ver, para mí, con prioridades y que no todas pasan por el plano legislativo. Por ejemplo, lo que tú señalabas, Magdalena, que tiene que ver con los precios. Es un tema de prioridad y de preocupación ciudadana. A todos nos alcanza esa preocupación. Es un tema mundial. Yo venía hoy, salí desde San José a las 6 de la mañana y venía escuchando las distintas radios. La inflación en España alcanzó el récord desde el año 1984, casi el 10%. Aumentó y es preocupación en Alemania. Es decir, la carestía es un tema que no es ajeno a todo el mundo por las circunstancias que todos sabemos se atraviesan desde el punto de vista geopolítico en la actualidad en el mundo. Las medidas que se van a tomar y que se está trabajando en el gobierno, no todas requieren ley. Esa es una pregunta que le quería hacer. ¿Qué instrumentos están pensando? Para el tema del asado sí se requirió una ley que se trató de forma urgente y que tiene una cláusula de que se puede, digamos, extender, prorrogar por una única vez, ¿no? En el caso del asado, requería la exoneración tributaria del IVA, concretamente, del instrumento de la ley. Fue aprobado en el Parlamento por unanimidad y la ley establece un artículo que habilita que el Poder Ejecutivo pueda extenderlo. La ley concretamente fueron por 30 días. Hay otras medidas que ya tomó el gobierno, por ejemplo, liberar la importación de pollo a efectos de que también se contribuya a abaratar el precio del consumo, que no requería en este caso de un instrumento legal. Pero del anunciado recientemente, ¿qué requiere ley? O sea, ¿en qué se está pensando en cuanto a control de precios de otros productos que el presidente mencionó? Por ejemplo, no sé si los panificados, los fideos, ¿requieren ley? Algunos sí y otros no, por lo que se nos han informado. Depende de qué afectación tributaria tiene. Se está pensando en los productos panificados, se estaba trabajando en algunos productos de verdura, el tomate concretamente. Es decir, analizar la situación de la canasta, el aumento de los precios y de qué manera puede contribuir con acciones, en algunos casos legales o parlamentarias, en otros administrativas que la puede tomar, tiene potestades para ello el Poder Ejecutivo, que se puede influir en el precio del consumo. Ese es el propósito, eso es una prioridad. O sea, ¿vendría un proyecto de ley del Poder Ejecutivo como ocurrió con el asado? En lo que requiera, sí. En lo que no requiera, no, como ya ha hecho en ambas cosas el Poder Ejecutivo. Cuando se consideró lo de la carne, requería ley y por eso se envió el proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo al Parlamento. En otras medidas, como la que señalábamos a modo de ejemplo, el pollo no requería y por tanto bastó
la medida administrativa impulsada por el propio Poder Ejecutivo. Ahora, desde el Poder Legislativo y sobre todo los senadores, la integración de legisladores de la coalición, ¿viene analizando el poder, que sea viable esta realidad teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora el aumento de los combustibles? Pensando en que, por ejemplo, carniceros y comerciantes de Cerro Largo, de La Valleja, estaban diciendo que no podían estar vendiendo el kilo de asado de tira a 230 pesos. ¿Eso puede ir impactando y se pueden ir modificando algunas realidades? El asado bajó en todo el país. No todos lo pudieron bajar a 230, porque es cierto, existe una cadena. El precio se determina en el frigorífico, en el matadero, en la cadena de distribución y finalmente en la carnicería. Pero creo que lo importante es el tomar medidas, el determinar como importante una situación que tiene una afectación generalizada en la población y que eso es lo que tiene preocupado y ocupado al gobierno. Nosotros en el ámbito parlamentario, lo que tenga que ver con estos temas, cuando vayan al Parlamento va a tener, por supuesto, tratamiento prioritario. Pero hoy estamos focalizados también en otros aspectos que, como decía, algunos ya tienen tiempo de presentados y otros están siendo anunciados por los distintos partidos y por el propio Poder Ejecutivo a presentar. Bueno, tenemos que ordenar esa agenda y en lo que hemos quedado es que el próximo lunes nos vamos a reunir los coordinadores de los distintos partidos a efectos de escuchar cuáles son las prioridades que cada uno tiene. Bueno, y en función de eso comenzar el tratamiento, que en algunos casos tendrá opinión de todos favorable y en otros casos será discutido y tendremos mayorías que determinen la posición de los distintos partidos. Ahora con el referéndum ya esa etapa cerrada, ¿se va a pensar en una ley que habilite allanamientos nocturnos? Mire, me tocó el tema de preocupación importante que he tenido desde que asumí como senador. Cuando aún vivía el ministro Jorge Larrañaga, recuerdo como si fuera hoy, me llamó a su despacho, concurrí y me dijo, es muy importante tener una ley constitucional o una iniciativa ante la Asamblea General, que son algunos de los 4 mecanismos que establece la Constitución de la República para reformar la Carta Magna, relativo a los allanamientos nocturnos. Me dijo puntualmente, la batalla madre es contra el narcotráfico y es fundamental esto. Yo comencé a trabajar, me reuní con todos los partidos políticos, me reuní con algunos de los más importantes constitucionalistas del país. Tengo redactado el proyecto de ley. Lamentablemente falleció Jorge Larrañaga, después la propia dinámica de la actividad política, la pandemia, llevó a que se fuera postergando. Se ha anunciado por parte del Ministerio del Interior actual, de las autoridades, el interés y el respaldo a esta iniciativa. Lo he hablado con el ministro Heber y lo hablé personalmente con el presidente de la calle Pou, en la primera reunión que tuve con él después de fallecido el exministro Larrañaga. El proyecto está presentado. Yo creo que es importante para el Uruguay reformar este artículo constitucional, que prácticamente con Portugal somos los únicos 2 países del mundo donde nuestras constituciones siguen distinguiendo entre el día y la noche. Una propuesta rechazada por la ciudadanía en el año 2014. Una propuesta rechazada por la ciudadanía. En el marco de lo que era esa... Sí, que ¿no? por supuesto respetamos siempre las expresiones populares de la ciudadanía, pero en un marco que este era uno de los 4 puntos que se proponían como reforma de la Constitución de la Constitución. Yo pongo un ejemplo. Yo recuerdo al ex diputado del Frente Amplio por Maldonado, Darío Pérez, que estuvo en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, pero que señaló expresamente en más de una oportunidad que si fuera solamente la reforma constitucional afectada al allanamiento nocturno, él la votaría, porque entendía que era muy importante. Por tanto, no podemos juzgar lo que fueron 4 puntos con lo que es un punto solo. De hecho, perdió, pero perdió con un margen de respaldo muy importante. Tuvo más votos de respaldo de la propuesta de Vivir Sin Miedo que lo que sacó el sí, por ejemplo. Que también hablamos de una contienda de opiniones similares, más allá de que ganó el no, reconocemos una buena votación.
Pero hay un tema más importante, Magdalena. Acá hay un tema que es flagelo en el país, que es la droga, que es el narcotráfico, que destruye familias, que desintegra familias, que envenena a nuestros jóvenes, que está íntimamente vinculada al delito y fundamentalmente a la virulencia del delito. Y sabemos que el narcotráfico se escuda en el allanamiento nocturno. Se aprovecha... Pero sin embargo se han cerrado muchas bocas. O sea, por lo menos el Ministerio ha informado de récord de cierre. En el año 2021 fue el récord que registra el país de cierres de bocas de drogas, 1.152. Y fue el récord también de incautación de pasta base, 1.196 kilogramos de pasta base, 2.075 kilos de cocaína. Está habiendo muy buen resultado, pero esta herramienta también es necesaria. Recordemos, el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo reclamó de la importancia de esto, la actual fiscal de drogas, Mónica Ferrero, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Shediak, el propio expresidente Mujica. Yo le nombraba recién a un exdiputado del Frente Amplio, es decir, creo que es una opinión, respetando todas las posiciones políticas, de sentido común. Es decir, el mundo fue para ahí, los propios países latinoamericanos han ido dejando en sus constituciones esta cláusula, que es como una especie de candado que hay que destrabar, porque tiene otro fin, era de otro tiempo. Fíjese que en nuestro país está desde la primera Constitución, de 1830. No había ni luz eléctrica en Uruguay, por ejemplo. ¿Cuándo piensa replantear este proyecto entonces? Bueno, lo vamos a analizar en el marco de este tiempo que comienza ahora de fijar prioridades. Yo soy de los que creo que los proyectos de ley, participo de la idea que los proyectos de ley tienen que ser anunciados con las bancadas, obviamente propias primero, pero también con las otras. No salir rápidamente a presentarlos o anunciarlo públicamente antes de conversarlo. Para mí es una prioridad, es uno de los temas importantes que tiene por delante el Uruguay y lo vamos a impulsar. ¿Estuvo dentro de la reunión este punto? No, en la reunión simplemente lo que hicimos fue el compromiso, cada uno de los coordinadores de bancada, de convocar a las respectivas bancadas de senadores y de diputados del partido correspondiente a efectos de alcanzar la semana próxima ese listado de prioridades o donde poner énfasis cada uno para ¿Pasar en esa lista, entonces, ordenar. Este proyecto? Bueno, mi aspiración es que sí. Mi aspiración es que sí. Para mí es una prioridad. Bien. Ahora, senador, ¿hay algunos puntos que se modifiquen de aquel proyecto inicial de Jorge Larrañaga? ¿Otras garantías que se le pueda dar a la ciudadanía en el marco de los allanamientos nocturnos? Yo tengo un proyecto de ley... ¿Va a ser con un pedido de un fiscal? ¿Va a ser con un respaldo, una investigación previa? El proyecto de ley que tengo redactado tiene algún perfeccionamiento en la redacción, donde consulté a juristas de talla como el doctor Juan Andrés Ramírez, por nombrar uno, he hablado con el doctor Rizzo, es decir... ¿Se puede adelantar algo No, las modificaciones? es el propósito puntual de habilitar el allanamiento nocturno, que por supuesto tiene que ir con orden de un juez, un fiscal, con orden escrita de un juez y con todas las garantías que se requieren. Reitero, el mundo, todos los continentes, salvo Uruguay y Portugal, no tienen este candado, ¿no? Está demostrado, cuando uno escucha fiscales, jueces, Ministerio del Interior, policía calificada de este gobierno y de los anteriores gobiernos, los que entienden del tema. El propio exministro Bonomi se había referido a este tema. Existen proyectos de ley de anteriores legislaturas, recuerdo uno del exdiputado del MPP, del departamento de San José, el doctor De León, del ex senador Pedro Bordaberry, en dirección a esto. Es decir, yo creo que, con mucho respeto, nadie puede ocultar que es una trabazón, que es un candado que tiene la Constitución de la República, que permite que el narcotráfico, uno de los problemas principales que hoy azota nuestra sociedad, se escuda en ello para actuar con mayor comodidad. Entonces nos están diciendo los técnicos, los que conocen del tema, hay que destrabar esto. Y me parece, respetando todas las posiciones políticas, que no cabe las definiciones ideológicas en este aspecto. Hay que ser práctico en la solución
Y bueno, el camino, a nuestro juicio, pasa por este lado. Senador, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero no quería dejar de consultarle. Se está hablando, bueno, del aumento en el precio de los combustibles que va a tener lugar a partir de la próxima medianoche, del esfuerzo que está haciendo ANCAP y el Estado en general para amortiguar esa suba. Usted fue director de ANCAP en el periodo pasado. ¿En qué situación está ANCAP como para bancar? ¿Qué espalda tiene? Ayer el ministro Paganini decía que ANCAP tiene espalda, pero ya no tanto, ¿no? ¿Cómo ve usted la situación para que ANCAP, bueno, amortigüe ese aumento? Yo veo con preocupación la situación mundial. Es decir, el combustible en Uruguay tiene el precio determinado básicamente por dos aspectos: el precio del petróleo y el tipo de cambio. Después sabemos, en los últimos tiempos la discusión ha ayudado a transparentar los componentes que tiene el precio final del combustible, donde hay subsidios, donde hay otros aspectos en los cuales se está trabajando para mejorar el precio o la eficiencia de la empresa ANCAP. Pero básicamente es el costo del petróleo. Y el costo del petróleo no lo puede determinar Uruguay, no depende de nosotros, somos tomadores de precios. Por ejemplo, en la situación geopolítica actual del enfrentamiento de Ucrania y Rusia, obviamente que tiene incidencia. Pero hasta ahora uno de los argumentos utilizados no era el sobreprecio que paga ANCAP por los sobrecostos y la mar en coche, y por esa razón la nueva fórmula de fijación del precio, justamente para transparentar eso. Bueno, pero eso se hizo. ¿No se cae un poco? No, eso se hizo. Es más, es de los artículos que en la ley de urgente consideración fueron votados por unanimidad. Y fueron incluso corredactados por senadores del Frente Amplio. Hubo aportes de la senadora, en ese momento, la hoy intendenta Carolina Cose, del senador Vergara. Después, más allá de que el Frente Amplio, por razones que me cuesta entender, definió pretender derogarlos, pero participó y votó de estos artículos. Fernando Pereira dijo que se había equivocado el Frente Amplio en, bueno, apoyar esa iniciativa. Bueno, bienvenidos siempre los reconocimientos cuando alguien se equivoca. También el señor Pereira admitió que lo que se había señalado en una pieza publicitaria promocionada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la campaña del sí, de que se privatizaba la educación pública con la LUC, señaló que no era así. Por tanto, obviamente que los gestos de sinceridad siempre son reconocidos y bienvenidos. Lo cierto es que se discutió 45 días esos artículos, en una comisión especial, yo la integré en cada una de las cámaras, 45 días en el Senado, 45 días en Cámara de Diputados, y se acompañó. Muy bien, capaz que se equivocaron, pero estuvieron 90 días, todos los días reuniéndose, trabajándose sobre esos artículos, y resulta que se equivocaron. Bueno, muy bien. Lo cierto es que esos artículos sí promueven la transparencia de la composición del precio, pero no pueden determinar ni esos ni otros artículos el valor del precio del combustible, porque si sube el petróleo, si estaba a $45 y sube a 110, ¿cómo hace usted para no subir el precio del petróleo? Sí, eso está claro, pero la pregunta es, ¿ANCAP tiene salud suficiente como para amortiguar eso? ANCAP ha tenido un proceso de mejora en su gestión y en sus cuentas que le ha permitido, estos tiempos pasados, inmediatos, posponer la suba del combustible o subirlo menos de lo que le correspondería hacerlo. Pero obviamente no es una espalda infinita. Una cosa es cuando se sube de $45 a 60 o a 70, otra cosa está a 110. Evidentemente hay que tomar medidas, pero no dependen de lo que pueda hacer ANCAP. Entonces yo creo en lo que dijo el ministro Paganini. ANCAP tiene espalda, pero una espalda que tiene también límites. Por eso estamos todos expectantes, no solo en Uruguay, sino en todo el país, sino en todo el mundo, sobre la situación geopolítica mundial que determina, que influye sobre el precio de los combustibles. El jueves pasado, el último jueves previo al domingo del referéndum, yo estuve haciendo el último acto de campaña en el Chuy, y ese día había aumentado el precio de combustible en Brasil. Era la primera vez desde el año 90, creo, 88, que Brasil tiene combustible más caro que en Uruguay. Eso muestra que es un tema regional y mundial, no solamente del país. Por tanto,
expectante del precio del petróleo, que es determinante, y obviamente ANCAP, que ha mejorado en su gestión, le ha permitido que, por ejemplo, el combustible no suba lo que debería de subir, según lo que dijo Ursea, sino que el gobierno pueda tomar una determinación de aumentarlo en menor medida. Senador, cortita, porque ya nos tenemos que despedir. Me quedé pensando hoy cuando se hablaba del referéndum y los atrasos a nivel legislativo. ¿Por qué se da ese retraso en medio de una campaña electoral? Si cada uno de los senadores y diputados, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, señalaron que los actos, los cierres de campaña y demás se hacían fuera del horario de su trabajo, ¿no? Lo mismo ocurrió con integrantes del Ejecutivo. ¿Por qué ese retraso a raíz del referéndum? Bueno, en realidad el retraso no fue por el referéndum, porque el receso parlamentario terminó el 1 de marzo, es decir, fueron 20 y pocos días. Bueno, el retraso, la campaña se había iniciado prácticamente previamente. unos meses El retraso antes. viene del pasado año, ¿no? Es decir, de que son temas que se discuten. Le pongo un ejemplo. Mire, yo estoy en la Comisión de Constitución y Legislación. Uno de los proyectos de ley que lleva meses discutiéndose es el proyecto de ley de tenencia compartida. Ese proyecto, recuerdo, en la anterior legislatura, también integré esa comisión, lo había presentado el hoy presidente Lacalle Pou en el 2016. Fue desarchivada la carpeta, ingresó el trabajo nuevamente en esta legislatura y está discutiéndose. Y han ido, creo que 10 o 15 Claro, pero uno piensa, por ejemplo, la LUC se vota, ¿cuántos artículos eran? 500 y... 476. Se llega a votar en 45 días y hay proyectos que siguen retrasados. Sí. ¿Por qué para algunas cosas se aplica esa urgencia y para otras no? Porque son las prioridades. Algunos de estos son proyectos que no han sido considerados en el tratamiento. Otras veces los proyectos que se priorizan llevan mucho tiempo de discusión. Cuando en la legislatura anterior se modificó el CPP, recuerdo que fueron tal vez 2 años de tratamiento toda la semana de la Comisión de Constitución y Legislación, y concurriendo el fiscal de corte, la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados, perdón, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales. Hay algunos proyectos que son más engorrosos. Hay otros que tienen, en esos 113 que hay pendientes que yo les decía, también obviamente hay proyectos, no digo que no sean importantes. Prioridad o urgencia. El nombre de designación de una escuela, claro, por ejemplo. Bueno, uno va, no es que no tenga importancia, pero lo va dejando para atrás ante algunos proyectos que tienen que ver con reformas de algunos códigos o de temas importantes, como algunos los hemos señalado, lo que tiene que ver con el tema educativo, lo que tiene que ver con el tema de los asentamientos, lo que tiene que ver con el precio de la carestía, de poder ayudar a que bajen los precios. Creo que esas cosas son realmente las importantes. Cami, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Cerramos por aquí la entrevista con el senador del Partido Nacional, Carlos Cami. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos.